Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy quisiera reflexionar un poco sobre lo que significa la idea de soltar. La idea de soltar. Bueno, realmente de esto ya han hablado de manera muy certera muchos maestros y facilitadores de infinidad de disciplinas, ¿no? Muchos coach, psicólogos y demás, ¿no? Soltar pues es desprenderse de los apegos, ¿no? Desprenderse de los apegos que nos retienen, desprenderse de nuestros propios temores, desprenderse de vocaciones del pasado que nos determinan a estar limitados, a estar paralizados, a repetirnos una y otra vez eh, las mismas historias en las cuales pues nos sentimos víctimas o nos sentimos que no damos fruto, que no se da un resultado positivo, que no se consiguen nuestros objetivos, que nuestras esperanzas pues no dan no dan a luz, como lo hace generalmente pues las que están embarazadas en estado de buena esperanza, que que les está anunciando el nacimiento de un futuro bebé. Bueno, pues entonces, claro, quería un poco reflexionar sobre esto porque alguien le había puesto algún pero, ¿no? A la idea de soltar. Eh, Como si soltar se refiriera a las relaciones, a las situaciones, a elementos que están afuera, a elementos que están afuera. Realmente el soltar es algo que acontece en ti. Tú te desprendes de aquello que cumplió una función durante un tiempo determinado. Los niños, un poco haciéndole caso a lo que Jesús nos dice, de que seamos como esos niños para reconocer el reino de Dios que está en nosotros, es decir, nos invita a aprender las enseñanzas de los bebés. Pues los niños cuando aprenden a andar nos dan una enseñanza de aquello que son los apegos, ¿no? Cuando vemos andar un niño y vemos que un bebé que está empezando aprendiendo a andar, y vemos que se va apoyando en la mano de su mamá o de su papá, en los muebles, en la silla, en la mesa, cuando vemos que va poco a poco con cierta inseguridad pero al mismo tiempo con decisión, aprendiendo a caminar, pues estos niños nos están dando la enseñanza de que todos esos referentes, mesa, mano, mueble, silla, esos referentes de los cuales hace uso para que se dé ese aprendizaje, no son más que elementos que cumplen una función transitoria. Pues lo mismo es lo que acontece con aquello a lo cual se refieren nuestros propios apegos, elementos que han cumplido una función transitoria y por lo tanto necesitamos liberarnos de esos apegos para caminar de manera natural, para caminar de manera fluida, como lo hacen los bebés cuando ya han aprendido. Entonces esta es la enseñanza que nos dejan los niños cuando aprenden a caminar. Igualmente nosotros seguimos aprendiendo a transitar por el mundo y hemos tenido o seguimos teniendo una serie de apegos de los cuales poco a poco nos vamos desprendiendo para que de manera natural vayamos transitando por el mundo, seamos partícipes de todas las situaciones sin que sean apegos los que determinen el contenido de esas situaciones. Entonces ya en ellas nos manifestamos con integridad, con seguridad, con naturalidad. Entonces esto es lo que significa soltar, desprendernos de los apegos que han cumplido una determinada función durante un tiempo.
y realmente pues poco más hay que añadir porque hay tantas personas que lo explican también. Por ejemplo, Choyan Trungpa en su libro Chambala justamente tiene un apartado que se llama soltar, y en el cual pues nos dice, por ejemplo, voy a leer un párrafo. Nos dice que cuando se vive de acuerdo con la bondad fundamental se alcanza la elegancia natural. Fijaos como aquí la bondad fundamental a la cual él se refiere es el bien esencial de la propia vida. Es aquello que está presente en todos nosotros, es la esencia de vida, es la divinidad. Eso es la bondad fundamental. Y la elegancia natural es la manera en la cual manifestamos, damos noticia de esa bondad fundamental, y como la diversidad es un valor permanente en nuestro mundo y todos somos diversos, aunque esa bondad fundamental esté en todos, pues en nuestra elegancia natural la expresamos de cada cual a su manera, ¿no? Uno puede vivir a sus anchas, de manera relajada, sin caer en el desaliño. El desaliño es lógicamente es la ausencia de esa elegancia natural. El desaliño es caminar a trompicones, como hace el bebé cuando está aprendiendo, ¿no? Es forma parte de un proceso. Cuando ya ha superado ese aprendizaje y camina de manera natural, pues el bebé nos muestra su elegancia caminando. Y lo mismo acontece con nosotros cuando trascendemos esos apegos que cumplieron una función durante un tiempo. Puede efectivamente renunciar a su depresión y a su perplejidad por su condición de ser humano y levantar el ánimo. El resultado de practicar la disciplina del guerrero es que se aprende a frenar la ambición y la frivolidad, y a partir de ello se alcanza un buen sentido del equilibrio, un buen sentido del equilibrio. Fijaos la relación que esto guarda con el ejemplo que os estaba poniendo del bebé que consigue caminar de manera natural. Ha adquirido el equilibrio, es un equilibrista de la vida y transita como lo hace Jesús a través de las aguas, a través de ese elemento líquido. Transita con naturalidad sobre las aguas, transita con naturalidad por una superficie que no es ese referente sólido que también lo es la tierra, ¿no? Esta enseñanza pues nos la da Jesús hace muchos años, y hoy en día, como dicen los sociólogos del presente, pues estamos transitando por una realidad líquida en la cual pues no podemos tener esos referentes tan significativos que hemos tenido durante muchos siglos. Ahora ya no sabemos realmente con precisión lo que nos va a acontecer en el futuro. Todos nos involucramos en proyectos, en empresas, en desafíos, y no sabemos realmente cómo nos va a ir. Entonces tenemos que aceptar ese don, esa enseñanza que nos da Jesús cuando camina sobre las aguas. Tenemos que aceptar que nosotros también debemos de transitar por una realidad que no tiene un referente tan sólido, tan preciso como es esta realidad líquida en la cual nos encontramos, ¿no? El equilibrio no radica en aferrarse a una situación. Aquí se alude a los apegos. Aferrarse a una situación es querer seguir apegado a algo que ya no es significativo para ti. El equilibrio no radica en aferrarse a una situación, sino en trabar amistad con el cielo y con la tierra. La tierra es la fuerza de la gravedad, el sentido práctico. La tierra es la practicidad. El cielo es la visión o vivencia del espacio abierto donde uno puede rectificar su postura, enderezar la cabeza. Nos movemos porque estamos en el cielo, no somos una piedra. Entonces el cielo en la tierra es una realidad incluso físicamente. Tenemos libre albedrío para hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, y aquello que hacemos con nuestro cuerpo en última instancia da noticia de lo que hacemos en nuestra mente, en nuestra realidad mental, porque la realidad humana
se da, la realidad humana es mental, la condición humana se da en una, todo se resume psíquicamente. No significa esto que seamos solamente mente. La Tierra es la fuerza de gravedad, el sentido práctico. El cielo es la visión o vivencia del espacio abierto donde uno puede rectificar su postura, enderezar la cabeza y los hombros. El equilibrio reside en unir el sentido práctico con la visión. Podríamos decir la destreza con la espontaneidad. Fijaos estos dos valores. Cuando soltamos, manifestamos de manera natural lo que hemos ido aprendiendo en el mundo, las herramientas que hemos ido adquiriendo. Eso es la destreza. La destreza, como os comentaba, en el vídeo que titulé La izquierda, debe de darse también con la izquierda. Llamamos destreza a la destreza porque pensamos que la destreza es propio de la derecha solamente. Y realmente deberíamos de ser diestros, es decir, hábiles. Deberíamos de ser hábiles en todas las situaciones, en todos los planos, en todos los flancos, también con la izquierda, porque eso sería un aporte para nosotros globalmente. Sería un avance dentro del reconocimiento de nuestra integridad. Entonces el otro valor al cual se refería Chogyam Trungpa es la espontaneidad. La espontaneidad es algo que va mucho más allá de las herramientas que hemos aprendido. Las hemos aprendido para facilitar nuestra comunicación, nuestra relación con nuestros semejantes, pero no para limitarnos a ella. Y entonces ahí está la espontaneidad. La espontaneidad es ese valor que va más allá de esas herramientas, ese valor que está en tu propia esencia, que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver también con esas energías femeninas que a lo largo de muchos siglos han estado reprimidas, y de esa manera pues las masculinas, el potencial masculino no se ha expresado tampoco en toda su integridad, porque lo masculino y lo femenino son como las dos manos. Fijaos esto, la relación que tiene que ver con eso que os comentaba de la izquierda, cómo marginamos la izquierda en beneficio de una derecha que ya está huérfana de la izquierda. Ambas deben ir en armonía, como lo hacen los músicos, como lo hacen los grandes guitarristas. Paco de Lucía tenía dos manos, que en paz descanse, tenía dos manos, y gracias a ello, gracias a esa armonía, a ese equilibrio, a esa destreza que también tenía en la izquierda, pues era tan gran intérprete. Entonces necesitamos de ambas manos, necesitamos de ambos flancos. Y esto físicamente es lo menos trascendente, porque nos podría faltar un brazo. Lo importante es aquello a lo cual alude dentro de nuestro universo mental. Eso es lo que verdaderamente es importante, ¿no? Entonces, bueno, quizás he perdido un poco el hilo de lo que decía. Os estaba hablando de esa espontaneidad, que es algo esencial, que es un valor esencial en todos. Por eso cuando venimos al mundo somos seres íntegros. No hemos manifestado de una manera perceptual en el mundo de la forma, en el mundo de lo fenomenológico, o como lo quieras llamar. No hemos adquirido la destreza para manifestar todo ese potencial, pero todo eso ya está íntegramente en nosotros. De hecho, cuando vamos creciendo, y por eso nos dice Jesús que debemos de ser discípulos de nuestros niños en la medida en la que ellos son aprendices de nosotros también. Debemos de ser como niños porque ellos aún no han sido de alguna manera manipulados, que es el elemento negativo de esta formación que llevamos a cabo en el mundo. Cuando pensamos que somos las herramientas que hemos aprendido. Esto es el ejemplo que siempre os ponía, ¿no? Cuando el mecánico cree que es una caja de herramientas, el mecánico ya no se valora a sí mismo. El mecánico debe de saber que toda esa capacidad para resolver problemas que se nos dan en los vehículos, por ejemplo, si hablamos de un mecánico de automoción,
toda esa capacidad está en sí mismo, independientemente de que precise de una serie de herramientas para llevar a cabo su trabajo. Pero esas herramientas son algo neutro. Tú no eres esas herramientas. Y esto acontece igual en el mundo. Pensamos que somos esas herramientas, pensamos que somos lo que hemos aprendido en el mundo, y de esta manera menoscabamos nuestra propia esencia, nuestro propio valor íntegro, que es la herencia de Dios, que es la fuente de vida, que es aquello que nos da noticia de nuestra relación santa, íntegra, perfecta con la esencia de vida. Que ese es el auténtico matrimonio. El auténtico matrimonio que reconocido íntegramente se manifiesta en el mundo. Por eso en el mundo efectivamente hay relaciones que son gozosas, hay relaciones que son santas. ¿Por qué? Porque los que participan, porque aquellos que participan de esas relaciones se han reconocido en su integridad ese matrimonio con la fuente de vida. Este matrimonio, esta relación amorosa, pues se nos habla en infinidad de textos. Por ejemplo, en el ámbito de las religiones judeo-cristianas, lo vemos en el Cantar de los Cantares, ¿no? Ese amado que se complace con su amada, que somos nosotros y nosotras, somos sus criaturas. Entonces, en ese matrimonio reconocido en nosotros, pues ese Cantar de los Cantares es una imagen llena de sensualidad, de erotismo, como lo quieres llamar, pero más allá de eso hay una enseñanza mística, una enseñanza trascendente, que alude a ese matrimonio, a esa relación santa que la fuente de vida mantiene con nosotros. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Y bueno, había elegido este texto de este libro fantástico de Chogyam Trungpa para ver si nos aclaraba un poco qué significa soltar. Pero claro, no voy a dar lectura de todo en sí, ¿no? De todo. Él habla de... Realmente es un gran poeta, o era, ¿no? Pues Chogyam Trungpa pues ya falleció a finales del siglo pasado, ¿no? Es decir, él ya en este libro, pues que escribió hace 40, 50 años, él ya hablaba de soltar. No es una idea que los gurús del siglo XXI hayan improvisado, ¿no? Uno de los principios importantes del soltar es vivir en el desafío, lo cual no significa vivir en una crisis constante. Vivir en el desafío no significa vivir en la carencia, no significa renunciar a todo ese bien al cual aluden las herramientas, con respecto a las herramientas, los aprendizajes que hemos ido adquiriendo a través de nuestra historia en el mundo. Significa que esas herramientas, esos aprendizajes no nos limitan, no nos condicionan, no nos determinan, porque son elementos neutros y por lo tanto no podemos tener una relación amorosa con lo que es neutro. La relación amorosa lo tenemos con lo que es verdadero, que es esa fuente de vida, como comentaba anteriormente, que mantiene esa relación de amor con la criatura. Y esa relación gozosa, íntegramente reconocida, dará noticia de sí en todas nuestras situaciones que se den en el mundo cuando esa aceptación se dé. Vivir en el desafío no significa reaccionar a situaciones extraordinarias que uno mismo se ha creado por desentenderse de los detalles de su vida. Vivir en el desafío no significa que, como hemos sido poco sensatos, poco razonables, nos hemos creado una serie de problemas, y vivir en el desafío no es en nuestra relación con esos problemas. Si hubiéramos sido sensatos y razonables, pues no hubiéramos creado esas situaciones de conflicto. Para el guerrero, cada momento lo desafía a ser auténtico. Todos los momentos son un desafío a tu autenticidad. Para el guerrero, que como bien nos explica Chogyam Trungpa previamente, guerrero en este contexto significa hombre intrépido. De hecho, eso es lo que significa la palabra tibetana que él usa. Significa intrepidez. No significa guerrear, matar, atentar contra la vida de tus semejantes como acontece en la guerra. Guerrero aquí significa intrepidez. Hombre intrépido, mujer intrépida,
hombres que aceptan sus desafíos. Para el guerrero cada momento lo desafía a ser auténtico. Ser auténtico es reconocer tu autenticidad, es reconocer al autor de la vida como única autoridad. Fijaos, autenticidad, autor, autoridad, todo eso tiene la misma raíz. Auto alude a algo que está en ti, algo que está en tu esencia, algo que es la fuente de lo que tú eres. Entonces ser auténtico es reconocer en ti al autor de la vida, como única autoridad. La autoridad ya no es algo ajeno, entonces ya no tenemos dependencias, y esas dependencias también son apegos, ya nos hemos liberado de ellas. Eso no significa que nos confrontemos con aquellos con respecto a los cuales éramos dependientes. Ellos son nuestros semejantes, son nuestros hermanos, y por lo tanto nuestra dependencia daba noticia de otra dependencia que también ellos tenían seguramente, con lo cual no estábamos en una situación de inferioridad, simplemente no reconocíamos nuestra integridad y la compensábamos con inclinaciones dependientes. Usábamos a los demás para compensar esa relación que no estaba siendo reconocida, esa relación santa, íntegra con la fuente de vida, ese matrimonio fundamental que no estábamos reconociendo en nosotros mismos. Entonces compensamos ello con relaciones dependientes, y eso da noticia de esos apegos que tenemos que trascender. Cada momento lo desafía a ser auténtico, y cada desafío es un goce, cada desafío es un goce, no un sufrimiento, no un esfuerzo, no un sacrificio. Cada desafío es algo gozoso, es algo satisfactorio, es algo placentero, es algo que afrontamos con entusiasmo y que vivimos con alegría. Cuando uno se suelta como es debido, puede relajarse y disfrutar con el desafío. Puede relajarse no es tumbarse a la Bartola, eso también está bien de vez en cuando. Relajarse es no tener esos apegos, ya no tenemos esos apegos que nos condicionan a ir caminando a trompicones, ¿no? Como hace el bebé cuando todavía aún no sabe. Cuando sabe, pues ya demuestra su elegancia de bebé, caminando sin necesidad de apoyo alguno. La versión del soltar, me van a denunciar por leer todo el libro este. Pero bueno, este libro es estupendo, vamos, yo lo he leído muchas veces. Shambhala de Chogyam Trungpa. La versión del soltar según el mundo del sol poniente. Chogyam Trungpa nos explica previamente que el mundo del sol poniente es el mundo decadente, es el mundo de la depresión, de la tristeza en el peor de los sentidos. Es el mundo que no es el mundo del sol naciente, que afronta la vida con entusiasmo, con esperanza, sino es el mundo ya que camina hacia el ocaso, porque no se reconoce la integridad, la belleza de la vida, porque no se reconoce que esa relación íntegramente a la cual antes aludía, esa relación de la fuente de vida con nosotros, está siempre ahí, independientemente de la edad que tengamos. Podemos tener 4, 40 o 100 años, da igual, esa relación de amor está siempre ahí. Por lo tanto, nunca somos ese sol poniente, aunque físicamente estemos en una etapa de cuando somos ancianos, estamos ya en una etapa de reflexión, pero eso no es el sol poniente tal como lo define Chogyam Trungpa. La versión del soltar, según el mundo del sol poniente, es tomarse vacaciones o emborracharse. Para el sol poniente, soltar es evasión. Vamos a soltar, vámonos al fútbol, a llamar cabrón al árbitro, vamos a ver una peli porno, vamos a emborracharnos, vamos a tomar unas rayitas, es algo evasivo. Soltar es algo evasivo, porque no es una expresión de una integridad que hay en ti, de un valor que hay en ti. No te expresas con naturalidad, estás huyendo de ti mismo. Esa es la versión del soltar que tiene el sol poniente, el sol decadente, el mundo decadente.
La versión del soltar es caer en el desafuero y el desaliño y hacer cosas escandalosas que si estuviera en su sano juicio jamás se le ocurrirían. La versión chambaliana de esta idea es sin duda totalmente distinta. Para el guerrero, para el hombre, para la mujer intrépida, soltar no tiene nada que ver con apartarse de las restricciones de la vida ordinaria, al contrario, es compenetrarse más con su propia vida. Soltar significa compenetrarse más con su propia vida, involucrarse más en tu vida auténtica, en tu vida real, porque uno entiende, no huir de ella, como es esa alternativa evasiva que nos propone el mundo decadente, que desgraciadamente vemos que es un poco lo que el Occidente propone. Occidente, la cultura occidental también propone muchas cosas buenas, ¿no? Pero hay algo negativo en esta cultura occidental de la evasión. Fijaos en los años 60 lo importante que fueron, cómo descubrimos otras filosofías, cómo descubrimos en la mentalidad oriental, como Hermann Hesse, como el propio Choyan Trungpa, como el maestro Suzuki, todos esos miles y miles de hippies y otros que no eran hippies se interesaban por algo que iba más allá de lo que siempre habíamos conocido. Estaban clamando por algo nuevo, pero desgraciadamente hay un elemento malo que aparece, que es la mentalidad evasiva. Ya las drogas ya no se usan como parte de una iniciación, como un elemento que forma parte de una voluntad de involucrarse en un camino espiritual. Ahora las drogas se usan para evadirse, para que jueguen el propósito que les otorga ese mundo decadente al cual aludía anteriormente, ¿no? Desgraciadamente, pues esto es algo que aparece en los años 60 y aquí en España, pues en los años 80, pues teníamos todos esos barrios donde había tantos chavales jóvenes enganchados a la droga y que desgraciadamente, pues algunos de ellos, pues morían a edades muy jóvenes, ¿no? Entonces esto es una parodia grotesca de la función de esa droga, que yo personalmente no estoy a favor, ¿no? Pero a mí lo que me interesa, por ejemplo, hablando de Carlos Castaneda, al cual se le está criticando hoy mucho, critican a Carlos Castaneda por defender la droga y no critican a John Lennon o a Bob Dylan, que se han llevado toda su vida defendiendo las drogas, y a Eric Clapton. ¿Por qué no lo critican? Porque son yanquis, porque son de los Estados Unidos, porque hay que hacerse la ola, porque hay que doblegarle. Aquí en España solamente critican a los latinos, a los asiáticos, a los mandamases de Estados Unidos, y que conste que a mí me gusta ese país. No los critican. Es como si ellos fueran una autoridad más respetable, ¿no? Cuando Eric Clapton canta cocaína, 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 nadie lo critica. Si Eric Clapton fuera de Argentina, de Perú o de la India, pues todos estos charlatanes que imperan en la prensa española, desgraciadamente, los insultarían, los acosarían y los desacreditarían, o intentarían hacerlo, porque son racismo, es un racismo que hay detrás. Esto es algo muy importante. En España hay una serie de personas que son racistas, aunque no lo sepan. Sienten desprecio hacia los pueblos de Latinoamérica, sienten desprecio hacia los pueblos asiáticos, hacia los pueblos africanos. Entonces es muy importante que se sepa esto en todo el mundo, que nadie esté a la expectativa de que se le valore, porque estas personas no les van a valorar. Ellos creen que solamente hay una serie de países importantes, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y ellos les rinden pleitesía a la cultura que nos vienen de esos países. Y como os comentaba anteriormente, que conste que a mí me gustan estos países también, a mí me gusta todo el mundo entero, toda la cultura humana, toda la historia humana me gusta a mí. No establezco esas jerarquías que establecen algunas personas para insultar, por ejemplo, a Carlos Castaneda, y para decir cosas que nunca dirían de Eric Clapton, de Bob Dylan o de John Lennon, que durante toda su vida defendieron, promovieron y ampararon el consumo de droga, sin que ningún sabiondo español los haya criticado nunca. El mundo del sol poniente, levantarse el ánimo. Para el mundo del sol poniente, en el mundo del sol poniente, levantar el ánimo significa convencerse a sí mismo de que ha de sentirse mejor, en vez de levantar realmente el ánimo.
Para el mundo del sol poniente hay que fingir que estoy contento, estoy feliz, happy flower, ¿no? Como dicen ahora, que soy un happy flower. No verdaderamente serlo, no hay ningún problema en ser un happy flower. Happy es feliz, flower es flor. La felicidad es maravillosa y las flores son fantásticas. Con lo cual, si verdaderamente eres un happy flower, pues disfrútalo y deja que tu perfume llegue a todos los corazones. Ahora, si solamente finges serlo, como solo hacen casi todos los happy flowers, pues entonces te estás engañando, ¿no? Estás queriendo aparentar algo que no eres porque tienes miedo de que descubran tu tristeza, tu frustración, tu vulnerabilidad. Eso es lo que acontece también en este mundo del sol poniente, como lo llama Choyan Trungpa. Tenemos temor de que se descubra nuestra vulnerabilidad, entonces fingimos esa fortaleza falsa, ¿no? Esto es muy propio de los tíos, ¿no? Van de chulo por la vida con con el torso hacia atrás, mirando por encima a todo el mundo para que sepa que yo soy un tío fuerte, soy un machote. Pero todo es un postureo, realmente un postureo que está basado en el temor de que se descubra mi vulnerabilidad, mi sensibilidad. Porque como bien nos dice un curso de amor, y con esto voy a terminar ya, como bien nos dice un curso de amor, para reconocer esa invulnerabilidad natural en ti, debes de reconocer tu vulnerabilidad. Debes de reconocer que tú por ti mismo no puedes hacerlo. No lo digo yo, lo dice el propio Jesús de Nazaret. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. Es gracias a mi Padre, es gracias a la fuente de vida, es gracias a la divinidad que estos milagros se dan. Entonces, para que se den milagros en nuestras vidas, milagros que nos permitan trascender esos apegos, esas inercias, esas dependencias, para que se den esos milagros, tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad como un paso transitorio para reconocernos en la invulnerabilidad de la vida, en la invulnerabilidad de la divinidad, de la verdad que nos libera, como también decía el maestro. Bueno, pues esto es todo. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.